Nipro te cuida. Nipro, calidad japonesa. Bienvenidos a Nipro te cuida. Esto que tengo en mis manos es una solución para desinfectar el aire y las superficies. Vamos a hablar de esto en esta edición, así que quédese con nosotros que el contenido es muy importante. ¿Cómo es que CL Fine, agua hipoclorosa Ionless, logra esa desinfección, sanitización de virus y bacterias en aire y superficie? Ahora mismo lo hablamos con nuestro invitado especial, el ingeniero Carlos Córdoba, que ya está con nosotros. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy amable por la invitación, encantado de estar aquí. Cuando decimos control de infecciones, seguramente se le vienen a las personas a la mente muchísimos métodos, muchísimos. Pero acabamos de decir que es una solución que tiene que ver con control de infecciones y la más pronta que nosotros acabamos de superar, gracias a Dios, es la de COVID-19. Con dolorosas consecuencias y resultados, seguramente. ¿Qué es lo que debemos procurar? Que este tipo de situaciones nos dejen una lección. Bien, en primer lugar, el contexto del uso, la necesidad de crear un producto como este, es que como todos hemos sido testigos, el COVID-19 nos mostró como una sociedad muy vulnerable, planteando la necesidad obligatoria, dándonos la lección dura de que debemos buscar una tecnología, un dispositivo, un sistema o quizás, mejor, un nuevo concepto. Un nuevo concepto para poder eliminar el crecimiento de bacterias y virus aquí en el aire. La limpieza que conocemos nosotros manual de superficie, pisos, mesas, paredes en algunos casos, se hace, pero nadie limpia el aire. El aire que lleva aquí probablemente, quizás no tanto aquí, en un ambiente hospitalario, en una sala de operaciones donde es fundamental que no haya contaminantes, ahí sí es crucial. Este producto nace con la necesidad de poder disminuir el crecimiento de bacterias, virus, hongos en el aire y también en las superficies. ¿Cuál es ese mecanismo de acción de este producto que ha sido denominado CL Fine y que bueno, en Latinoamérica podríamos incluso llamarle CL Fine? ¿Qué es lo que hace y cómo logra a través de esta neblina que estamos viendo ahora limpiar el aire? Bien, en un ambiente cerrado, este producto basado en primer lugar en el producto químico agua hipoclorosa, en el origen, en la botella en la cual viene, con 40 partes por millón, en el aire va a tomar una concentración muy pequeña, pero aún pequeña, suficiente para inactivar virus y bacterias. ¿Cómo funciona? Esta nube que ustedes seguramente ven en crecimiento, si este ambiente es cerrado, luego vamos a tener una nube cubriendo todo, una nube no visible, cubriendo todo el ambiente y llegando a lugares que la limpieza no llega. Si esto fuese, que está aquí la mesa, debajo de la mesa, es muy poco probable que estemos limpiando. Pero si esto lo pasamos a un hospital, debajo de la cama, luego de la intervención, en la hospitalización, en recuperación del paciente, nadie está limpiando debajo donde se anidan bacterias, virus y hongos. El enfoque es que esta nube cubre y toma contacto con todos los elementos del ambiente y eliminando e inactivando en el aire y superficie estos microorganismos. Es que desde que dice virus y bacterias, absolutamente todos nosotros sabemos que debemos eliminarlas porque sabemos que están asociadas directamente a enfermedades. Ya lo dijo el ingeniero. En el ámbito hospitalario son infecciones nosocomiales que en definitiva empeoran en una prolongada estancia del paciente, lo llegan a empeorar su condición. Pero también nosotros en otros ambientes cerrados necesitamos constantemente limpiar, sanitizar, desinfectar de virus y bacterias. ¿Qué virus y bacterias abarca esta solución de la que estamos hablando hoy? Bien, tú mencionabas algo muy importante. Ojalá hubiese existido una solución como esta para poder combatir de manera menos fatal el COVID. Este producto puede inactivar en un 99%, disminuir la presencia del virus del COVID en este ambiente, por ejemplo, en 99% en apenas 100 segundos, quiere decir menos de 2 minutos. Si lo dejásemos 10 minutos, la inactivación crecería hasta 99.9%. No solamente virus, también
una preocupación mundial, son las infecciones nosocomiales. En nuestros países de América Latina es muy común hablar de Acinetobacter, Klebsiella, entre otras complicaciones, Candida auris, Candida albicans, por ejemplo, Staphylococcus aureus y otras más. Excelente. Ingeniero, cuando usted menciona ambientes cerrados, bueno, porque ya nos dio un ejemplo, como los ambientes clínicos, hospitalarios, pero cuando me dice ambientes cerrados, entonces yo puedo imaginar otros espacios. ¿Tiene beneficios CL-Fine si es utilizado en otros espacios que no necesariamente tienen cargas víricas o bacterianas demasiado altas como sabemos que las tienen los hospitales y clínicas? Efectivamente, gracias por la pregunta, porque esto me permite comentar múltiples aplicaciones. Por ejemplo, cualquier lugar que ustedes puedan pensar que sea cerrado, congestionado y de contacto cercano, ahí podemos utilizar este producto. Por ejemplo, antes de irnos del ambiente hospitalario, si vamos a un servicio de rayos X, está cerrado, congestionado y tiene contacto cercano a la persona. Pero si nos trasladamos fuera del ambiente hospitalario, por ejemplo, el transporte público, que es cerrado y obviamente congestionado y de muy contacto cercano involuntariamente dicho. Pero también es importante saber que este mismo producto, con la característica que tiene, la principal diferencia con otros métodos que existen es que puede coexistir y convivir con las personas, con los seres humanos, porque es inocuo en la cantidad o concentración que va a tener en el aire. Por ejemplo, escuelas y guarderías. Todos sabemos que nuestros hijos están todos los días en contacto cercano, transmitiéndose eventualmente virus, y esos mismos virus los llevan a las casas y la cadena de transmisión continúa. Nosotros hemos hecho algunas revisiones y vemos que muchos juguetes tienen contaminación, no están totalmente limpios, y si le aplicamos este producto, la reducción de presencia bacteriana o de virus se reduce prácticamente a cero. Interesantísimo, porque en definitiva yo también me imaginé otros espacios, por ejemplo los ascensores, me imaginé todos aquellos espacios en donde cuando estábamos en plena pandemia COVID-19 nos daba miedo quedar atrapados por la congestión, la cantidad de personas, algunos todavía portando mascarilla, otros sin portarla, y sabemos cómo se diseminan esos virus cuando son, por ejemplo, virus asociados a infecciones respiratorias, y lo que implica estar cerca de alguien con esta situación. Los métodos en aquel momento eran, bueno, aislarse, quedarse en casa, no salir, pero siempre había alguien que portaba el virus, en este caso COVID-19, y terminaba infectando a los demás y ya todos enfermos y en una situación compleja. Ya nos mencionó una de las características que se puede usar estando aún las personas. De hecho, aquí lo tenemos al frente. ¿Qué otras características tiene CL-Fine que le hacen ser esa solución tan diferente e innovadora? Correcto. Bien, en primer lugar, este producto, agua hipoclorosa, no es la única en el mundo, pero esta sí es la única en el mundo que tiene prácticamente cero iones. Ionless es el nombre que le hemos dado nosotros. CL-Fine Ionless, agua hipoclorosa ionless. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente no tiene nada de iones. ¿Y por qué decimos eso? Porque otros medios que también son de esta naturaleza, por ejemplo, la lámpara de ultravioleta, en primer lugar requiere que yo me retire del ambiente. En segundo lugar, peróxido de hidrógeno, debo retirar a las personas del lugar que yo quiero desinfectar. Y además, peróxido es oxidante. Y probablemente muchos no conozcan que cuando yo uso peróxido en un ambiente, a mediano plazo voy a crear una oxidación y probablemente daño en equipos electrónicos, equipos biomédicos, ecógrafos, con lo que sabemos que cuesta. Y con lo que sabemos que están llenas las clínicas, precisamente los espacios hospitalarios, consultorios, precisamente ese equipo biomédico, electrónico. Quiere decir entonces que si es desionizado, no afectaría en esa reacción química su uso con este tipo de equipos presentes. Así es. Aparte de inactivar por lo menos 99.9% de virus y bacterias en el aire y superficie, también es inocuo con los equipos biomédicos, la electrónica en general, y si eso fuese insuficiente, también este producto es capaz de desodorizar. Quiere decir que en ambientes, por ejemplo, hospitalarios, salas de endoscopía,
colonoscopías o cualquier lugar que tenga un olor característico, por alguna razón, puedo utilizar el producto a la vez que voy sanitizando, voy desodorizando. Para darles una idea de mi registro sensorial, ahora huele a limpio. huele un poco a limpio, correcto, sí. correcto. Es interesante esta solución de la que nos está hablando el ingeniero, sobre todo porque es innovadora. Aunque existan otras aguas hipoclorosas, pues por lo menos no es muy común observarlas en espacios cerrados, por lo menos aquí en Latinoamérica. No sé si existen otros países en donde este método de desinfección esté tomando popularidad y ya sea algo que la gente está prefiriendo. Bueno, en principio el producto viene de Japón, nuestra casa matriz, y en Japón ya hay más de 3.500 clientes en todo el territorio de Japón, y a la vez se ha expandido a varios países de Asia como Vietnam, Singapur, Tailandia, entre otros. ¿Y qué tipo de establecimientos deben ser? Imagino los principales, clínicas y hospitales. Así es, principalmente nos puede llamar la atención, hay un porcentaje mayor en farmacias. ¿Por qué en farmacias? Ah, claro. Porque cuando el farmacéutico recibe al cliente, al paciente, que viene a comprar un medicamento prescrito, uno no sabe con qué pueda venir portador de qué puede hacer, involuntariamente. Este producto normalmente dicen que es gripe, aunque sabemos que es COVID. Sí, sabemos. Justamente eso. Entonces, esto entre el farmacéutico que atiende en el lobby de la farmacia y el cliente o paciente crea un blindaje, esta nube, evitando la transmisión cruzada entre el paciente y quien lo atiende. Lo mismo lo trasladamos a un consultorio donde el neumólogo, el otorrinolaringólogo recibe un paciente con quién sabe qué complicación. Nuevamente se vuelve un blindaje invisible entre el paciente y el médico, por ejemplo. Claro, y también, porque ahora que lo pienso, el blindaje invisible está muy interesante, pero la superficie, porque la persona que normalmente está expidiendo gotas, saliva alrededor de la superficie en donde está cercano, deja la superficie de esa forma y muchas veces es imperceptible, se va y al final el escritorio del médico, la camilla, la misma mesa de atención en esa farmacia, el mostrador, queda su superficie llena quizá de aquella sustancia que puede contener virus y bacterias. O sea que también el escudo invisible me gustó y las superficies. Totalmente, aire y superficie, por supuesto. Aire y superficies. ¿Y este mecanismo de acción, cada cuánto se debe implementar, por ejemplo, si yo quiero mantener mis espacios libres de virus y bacterias? Pongamos varios escenarios, por ejemplo, un ambiente hospitalario donde la presunción de contaminación es más alta. Probablemente la estrategia para poder reducir esa presencia bacteriana o eliminarla por completo debe ser una vez por día, y si tuviese una presunción mayor, probablemente 2 veces por día, en un espacio entre 3 a 5 horas cada vez. Dependiendo de la cantidad de metros cúbicos que tenga el ambiente, será obviamente proporcionalmente el consumo del agente desinfectante, el agua hipoclorosa, Ionless. Excelente. Ingeniero, otra consulta que seguramente tienen en casa. Yo puedo decidir utilizar este método de desinfección, pero no significa que va a sustituir los métodos de desinfección y de limpieza convencionales que utilizo en los espacios, ¿no? Así es, efectivamente, esto es además de, pero teniendo en cuenta que esto va a llegar donde la limpieza manual nunca va a llegar, ¿no? Nadie limpia el techo, al menos el aire. Esto toma contacto, si este ambiente es cerrado, con todos los elementos, donde menos podemos pensar, donde no llega por la geometría del ambiente los utensilios de limpieza, por ejemplo. Excelente, y puedo tener esa seguridad de que estoy eliminando virus y bacterias que muy probablemente no puedo observar a simple vista, a menos que hagamos un estudio de esa superficie. ¿Hay estudios acerca, qué tipo de estudios se han hecho acerca de la efectividad de este producto? Correcto, además de los estudios me gustaría mencionar que eso sería en el hospital 1 o 2 veces, pero en nuestras casas o en otro ambiente donde la presunción de probable contaminación o proliferación bacteriana es mucho menor, yo tendría menor necesidad de poder utilizar el producto para dejarlo libre completamente de contaminantes. La experiencia que hay es en Japón con este producto. Hemos hecho varios tests de eficacia con diferentes especies bacterianas.
El tiempo promedio de uso cuando la presencia de bacterias es alta es de alrededor de 5 horas. En unos casos 3 horas inactiva fácilmente muchas especies bacterianas. Está muy interesante. Yo lo voy a tomar en mis manos porque me encantaría tener esta seguridad de que está en una esquina de mi casa o de mi oficina, por ejemplo, y estoy accediendo a limpiar el aire y superficies con la seguridad y efectividad que da CL Fine. Para todos los que nos están viendo, vamos a comprometer al ingeniero porque seguramente hay muchas preguntas, de que dejen las preguntas en la sección de comentarios y quizá podamos ampliar un poco más esas respuestas que hemos dado en este espacio, ya que tenemos que cerrar nuestra edición de Nipro Te Cuida de CL Fine. Un mensaje final, ingeniero. Bien, si antes no lo teníamos, ahora tenemos una solución nueva, en primer lugar para el control de las infecciones, como acabamos de ver. Todas las especies bacterianas tienen, de acuerdo a su resistencia, la posibilidad de inactivar por lo menos el 90%, por lo menos, y típicamente 99.9%, con lo cual se abre una nueva posibilidad de estar ahora sí, no tan vulnerables la sociedad nuestra, si hubiese, ojalá nunca, una nueva pandemia o cualquier aparición de infección nosocomial en un ambiente hospitalario público o privado. Bueno, es una excelente solución, sobre todo tomando en cuenta que la resistencia a antimicrobianos, ya cuando se ha contraído alguna enfermedad producida por virus y bacterias, en el mundo es un problema por la mortalidad alta que existe. Así que muchísimas gracias, ingeniero, por hablarnos de esta solución. CL Fine, los invitamos a ustedes a acompañarnos en una nueva edición de Nipro Te Cuida, a repasar las anteriores y compartir nuestro contenido. Gracias por estar aquí. Muy amable por la invitación. Nipro Te Cuida. Nipro, calidad japonesa.